Buenas tardes, compañeros. La presentación de nuestro proyecto lleva como nombre Biodiesel como fluido contenido para el estudio termodinámico, más diseño de software para cálculo de variables. Nosotros hacemos parte del programa de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería y este proyecto está hecho para la materia Termodinámica 1. Nuestro grupo está conformado por Daniel David Morales Vargas, Esteban Prada Sierra, Carlos Peña Charri, Douglas Weffer Polo y mi persona José Ricardo Pérez Martínez. Los biodiesel son productos orgánicos a base de carbón extraídos de diferentes tipos de aceites vegetales, grasas animales e incluso aceites ya procesados del sector de la alimentación. Los biodiesel son éteres monoalquímicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos naturales, tales como aceites vegetales, grasas animales, como se había dicho anteriormente, y se emplean en motores de ignición por compresión, entre otras aplicaciones. Los elevados valores de la densidad y viscosidad de los aceites vegetales y como las grasas animales tienden a causar problemas cuando son usados directamente en motores diésel. Los aceites y grasas son transesterificados. La transesterificación es la reacción entre aceite vegetal o grasa animal con alcohol en un medio catalizador para producir éteres alcalínicos y glicerina. Esta reacción transforma las moléculas de glicéridos grandes y ramificados en moléculas de éteres alcalínicos lineales de menor tamaño y muy similares a la de los petrodiesel. El biodiesel resultante tiene valores de viscosidad que están cercanos a los del combustible diésel de base de petróleo y se pueden usar en cualquier tipo de motor diésel. Después de algunas modificaciones insignificantes, sin riesgo de ningún tipo de daño al motor. El conocimiento de sus propiedades físicas, así como del comportamiento, es de gran interés práctico para la ingeniería. El biodiesel en la actualidad recibe mucha atención. Este interés se fundamenta en las numerosas propiedades del biodiesel, incluido su biodegradabilidad, la no toxicidad y el hecho de producirse de forma renovable. Actualmente, la mayor parte de la energía consumida en el mundo provienen de recursos renovables, no renovables como el gas natural, petróleo y carbón. Los problemas ambientales asociados al consumo de los combustibles fósiles, especialmente en el sector transporte, ha incrementado el interés general hacia el desarrollo de fuentes de energía limpias y renovables. Los biodiesel, como el etanol y otros combustibles, se consideran una alternativa viable para sustituir el consumo del diésel en el futuro cercano. Buenas, mi nombre es Esteban Prada Sierra y vengo a hablarles sobre el problema propuesto en nuestro proyecto. Nuestro proyecto consta de dos tanques, los cuales se les adiciona un 60% de capacidad volumétrica con un líquido. En este caso, nuestro líquido es el biodiesel. El biodiesel, que tiene una densidad de 870 kilogramos sobre metro cúbico, una viscosidad de 4.4 milímetros al cuadrado sobre segundo y consta de un 0.1% de agua. Bueno, en estos tanques tienen un espesor de 1 pulgada, longitud de 0.5 metros, diámetro de 35 centímetros y son de aluminio y soportan temperaturas máximas de 60 grados Celsius. En este caso, los tanques son en serie, pero su procedimiento se puede efectuar en paralelo. También se hace el calentamiento al vacío del sistema, en el cual se logra separar el agua del fluido. Para ello, se hacen balances de energía, de masa y de entropía en cada tanque. Esto se hace en el software que mostraremos a continuación, donde se da a conocer los resultados de estos cálculos. Antes de empezar los cálculos tenemos que tener claro cuáles son las suposiciones. Para nuestro sistema, nuestro análisis,
decidimos que las tuberías y los tanques son adiabáticos, es decir, que están aislados térmicamente, no tienen comunicación con el medio externo. Entonces, aplicando la ley de la conservación de energía, sabemos que como no hay transferencia de calor, Q es igual a cero. Por ende, también tomamos como cero o despreciamos la energía cinética y la energía potencial. Es decir, que el único trabajo disponible en el sistema es el que se le aplica al sistema. En este caso, varía la energía interna por el trabajo que se hace en el sistema. Podemos calcular el volumen específico, que no es más que el inverso de la densidad, y teniendo los parámetros de volumen total en este caso, pero tenemos una restricción del 60%, podemos calcular la masa que hay en los tanques. Entonces, aplicando la definición de concentración de partes por millón, podemos calcular el soluto en la solución de biodiesel que contiene agua. Entonces, despejando podemos calcular tanto la masa del agua, que es pequeña, como la cantidad de biodiesel, que es bastante representativa. Entonces, aplicando la fórmula de trabajo eléctrico, concluimos que no es más que la potencia por un lapsus de tiempo. Entonces, el único trabajo, como decía, es el que se le aplica de manera eléctrica al sistema. Entonces tenemos ya caracterizado nuestra primera variable termodinámica, que es el volumen específico, y tenemos también la parte de la temperatura, que se trabaja alrededor de entre 15, que es el dato de entrada, a 60 grados como máximo. Entonces, con eso de la variación de la energía interna podemos calcular la entalpía, puesto que tenemos la variación de energía interna más la presión y el volumen. Tenemos también por un lado el balance de masas cuando el sistema es cerrado, que no es más que la masa total permanece constante. Balance de entropía, podemos decir que como está en estado estático, no hay variación de la entropía, no se genera entropía puesto que está estático, no hay irreversibilidades. Exergía no es más que el trabajo útil. En este caso, el único trabajo va relacionado con la resistencia eléctrica. Por ende, la exergía, que es el trabajo útil, está disponible a través del trabajo eléctrico. Para el caso de sistemas dinámicos, el flujo de masa sabemos que es la cantidad de masa en un determinado tiempo y podemos calcularla fácilmente teniendo la densidad del líquido que va en movimiento por el área de la sección donde se desplaza más una velocidad de promedio que se suministra por el usuario. Con esto podemos calcular el flujo de masa y sabemos que cuando hay flujo de masa y tenemos un tanque, aparece el proceso de llenado, que es la misma masa del sistema, porque es la que va a entrar al sistema. Entonces, para conocer el tiempo de llenado, tenemos que la masa total, o sea, la que calculamos en un inicio, la podemos dividir por la masa, entre la masa del sistema. Con esto calculamos el tiempo de llenado, que es el que nos establece la variable tiempo para saber cuándo calentarle y proceder al segundo tanque. Entonces, en balance de masa tenemos que la masa que entra, en este caso la misma del sistema, es la misma que va a salir al segundo tanque. En el balance de entropía, como sabemos, la variación de la entropía del sistema no es más que la entropía final menos la inicial. Pero sabemos que por ser un sistema totalmente aislado, la delta de S es mayor o igual que cero. Es mayor cuando existen irreversibilidades, claro está, como la fricción, el sonido, las turbulencias, etc. Y esto tiende a subir, a incrementar la entropía. Mientras que cuando es cero es cuando el proceso es internamente reversible. También podemos calcular la entalpía porque poseemos la energía interna, la presión, en este caso analizamos la presión como la presión de extracción o de vacío, y tenemos el mismo volumen. Para la parte del software, el desarrollo del software, se utilizó un código de fuente basado en la lógica del código
anteriormente mostrada, en el que se muestran qué variables son las de entrada, o sea, las que se le piden al usuario, y qué variables son las que nos brindará el software. Por ejemplo, la concentración de partes por millón, densidad del fluido, etcétera, que son las variables que nos pide el usuario para, por ejemplo, el proceso o sistema masa de control, o para el sistema volumen de control. Son dos distintas variables de entrada que utilizamos, tanto para masa de control como para volumen de control. Entonces utilizo un código de fuente realizado en JavaScript. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un robusto lenguaje de programación que se puede aplicar a un documento HTML y se usa para crear interactividad dinámica en sitios web o pequeños software, como este caso. En este lenguaje de programación se pueden hacer cosas pequeñas como carruseles, galerías, imágenes y programas de este tipo, como el que realizamos acá. Entonces, este código de fuente que está acá fue el que se usó para la desarrollación del software. Bien, iniciaremos la prueba del programa. Vamos a introducir ciertos datos en las casillas correspondientes. Para eso usaremos estos datos que tenemos acá como un ejemplo. Velocidad del fluido, vamos a poner cualquiera. Supongamos que va a 20 metros por segundo. Concentración de partes por millón, pondremos unas 1000. Unas 870 kilogramos por metro cúbico como densidad. Una longitud de tanque de 0.5. El diámetro del tanque será de 0.35. Estas medidas en metros. El diámetro de la tubería será de 0.5 metros. Un tiempo de calentado de unos 500 segundos. Una potencia eléctrica de 3000 watts. Y una presión de llenado lo pondremos acá, de 689.435.72 pascales. Y calculamos. Y vemos que el programa nos arroja enseguida el volumen específico, el área de la tubería, el flujo de masa, área de tanque, volumen total, masa del tanque, masa de agua, masa biodiesel, trabajo eléctrico, proceso de llenado, tiempo de llenado, balance de masa y el balance de entropía. Y nos da la entalpía y la exergía que tendremos en nuestro problema propuesto.